¿Alguna vez has sentido un vacío que no sabes cómo llenar? ¿Te ha pasado que, incluso cuando las cosas marchan bien por fuera, por dentro algo sigue inquieto? ¿Por qué? Después de alcanzar metas, acumular bienes o disfrutar placeres, algunas personas terminan sintiéndose más vacías que antes. ¿Es posible que la tristeza persistente no sea simplemente emocional, sino espiritual? ¿Qué es esa sensación inexplicable de estar buscando algo, pero no saber exactamente qué? ¿Por qué hay personas que ríen, trabajan, publican fotos sonrientes, pero por dentro están secas como tierra en sequía? ¿Es la ansiedad moderna una señal de que nuestras almas están deshidratadas? ¿Por qué Jesús dijo, si alguno tiene sed? ¿Por qué no llamó a todos indiscriminadamente, sino solo a los que reconocen su sed? ¿Será que el primer requisito para encontrar descanso es admitir que estamos cansados? ¿Cómo saber si el malestar que sentimos no es físico ni mental, sino sed del alma? ¿Qué significa tener sed espiritual? ¿Es simplemente un deseo religioso o algo más profundo? ¿Por qué hay personas que buscan intensamente la felicidad en relaciones amorosas, placeres, logros, dinero, y aún así sienten que falta algo? ¿Y si ese algo fuera en realidad una persona, será posible que llevemos años bebiendo de fuentes equivocadas? ¿Cuántas veces hemos vuelto a los mismos hábitos, lugares, personas o distracciones, creyendo que esta vez sí nos llenarán y no pasa? ¿Por qué algunos viven agotados, confundidos, desorientados, pero no saben por qué? ¿Te has preguntado si tu alma está tratando de gritarte algo? ¿Será que hay señales invisibles en la rutina diaria que indican que estamos espiritualmente agotados? ¿Por qué Jesús no ofreció solamente enseñanza o consejos, sino descanso para el alma? ¿Y si muchas personas viven con síntomas de sed, pero jamás se dan cuenta de que lo que necesitan es beber del agua viva? ¿Has notado cómo el cuerpo humano, cuando envejece, a veces olvida sentir sed? ¿Qué pasa cuando alguien no toma agua durante días, pero tampoco siente sed? ¿Cómo saber si lo mismo está ocurriendo con el alma? ¿Y si estamos tan acostumbrados a vivir con el alma reseca que ya nos parece normal? ¿Será que la búsqueda incesante de distracciones, entretenimiento y ruido es un intento desesperado de calmar una sed que no comprendemos? ¿Y si la tristeza constante, el miedo sin causa aparente, el desánimo y la desesperanza fueran síntomas no del cuerpo, sino del espíritu? ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló con una mujer en un pozo y le ofreció agua que sacia para siempre? ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué fue al pozo a mediodía sola y avergonzada? ¿Por qué Jesús no la condenó, sino que le habló de una fuente eterna? ¿Y si esa mujer fuéramos nosotros? ¿Por qué algunos solo se dan cuenta de su sed cuando tocan fondo? ¿Es necesario pasar por dolor, soledad o crisis para despertar? ¿Qué relación hay entre la sed y el cansancio? ¿Puede alguien estar tan cansado que ya no siente nada? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados? ¿Por qué tantos siguen caminando por la vida como si nada pasara hasta que un día se quiebran? ¿Por qué fingimos estar bien cuando claramente no lo estamos? ¿Será que el alma también se agota, se enferma y se colapsa? ¿Qué nos está diciendo la vida cuando nada nos satisface? ¿Por qué hay quienes cambian de trabajo, de ciudad, de pareja, buscando algo que no encuentran? ¿Y si ese algo fuera en realidad una persona que nos está esperando desde siempre? ¿Has sentido que ya no puedes más? ¿Has tenido el pensamiento de rendirte, pero algo en tu interior te impulsa a seguir? ¿Es posible que ese impulso venga de aquel que te creó? ¿Y si ya estuviste frente a la fuente, pero no bebiste? ¿Has pensado que este mismo momento puede ser una cita divina? ¿Qué pasaría si hoy fuera el día de darte cuenta que lo que realmente necesitas no es más esfuerzo, ni más cosas, ni más gente, sino a Jesús? ¿Y si Él ya está a tu lado, esperando que reconozcas tu sed y tu cansancio? ¿Estás cansado? ¿Estás sediento? ¿Estás cansado? ¿Tienes sed? No de agua, no de descanso físico, sino de algo más profundo, de algo que no se ve, pero que consume por dentro. Jesús no hablaba al azar. Cada palabra tenía peso, cada frase, un destino. Y un día, en medio de una fiesta, levantó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. ¿Quién tiene sed? ¿Todos? ¿Algunos? ¿O solamente los que se atreven a admitirlo? Jesús no impuso, no forzó, solo invitó a los sedientos. Y en otro momento, cuando vio multitudes cansadas, vacías, heridas, dijo algo más. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No dijo,
vengan los fuertes. No dijo, vengan los que ya resolvieron su vida. Dijo, los cansados y cargados. Pero hay un problema. Muchos están sedientos, un misterio silencioso, y no lo saben. Muchos están agotados, pero siguen caminando. ¿Y si la sed espiritual se camuflara como ansiedad, como insatisfacción crónica, como una tristeza sin nombre? ¿Y si el alma tuviera síntomas invisibles? ¿Y si estuviéramos deshidratados por dentro, pero acostumbrados a ignorarlo? Este es el misterio que exploraremos. Una realidad profunda, una verdad ignorada, una condición que precede todo encuentro con Jesús, reconocer la sed, admitir el cansancio, aceptar que necesitamos más de Él. Vivimos en un mundo acelerado, superficial, ruidoso, un mundo que no nos enseña a mirar hacia adentro, solo hacia afuera, hacia lo inmediato, hacia lo visible, y cuando algo dentro de nosotros clama, lo ignoramos, lo distraemos, lo cubrimos con actividad, entretenimiento, relaciones, placeres, pero no se va. Esa sed permanece, ese cansancio crece, hasta que un día el alma se detiene y pregunta, ¿hasta cuándo? En este documental vamos a detenernos, vamos a abrir las escrituras y dejar que hablen, sin prisa, sin filtro, sin maquillaje. Nos sumergiremos en 4 momentos bíblicos. 1. El clamor de Jesús en la fiesta de los tabernáculos, donde Él invita a beber, pero solo a los que tienen sed. 2. El encuentro de Jesús con la mujer samaritana, una historia de fracasos, vergüenza y una fuente que no se agota. 3. La invitación de Jesús al descanso, un descanso real, no físico, sino para el alma. La parábola del hijo pródigo, un joven que lo tenía todo, lo perdió todo, y al tocar fondo, recordó al padre. Estas historias tienen algo en común. Todas comienzan cuando alguien reconoce que necesita volver. Tal vez tú estés en ese punto. Tal vez has probado muchas fuentes, y ninguna ha calmado tu sed. Tal vez has caminado tanto, que ya no sabes a dónde vas, y el alma te pesa. Tal vez estás por rendirte o estás fingiendo estar bien, pero por dentro, este documental no te dará todas las respuestas, pero te llevará a la fuente, al lugar donde las respuestas empiezan. A lo largo de esta jornada, reflexionaremos juntos. ¿Qué es la sed espiritual? ¿Cómo reconocer el cansancio del alma? ¿Qué significa volver a la fuente? ¿Y cómo es ese encuentro con Jesús, que cambia todo desde adentro? Prepárate. Este no es un video corto, no es contenido superficial, es una travesía, un llamado, un espejo, un susurro de aquel que sigue diciendo, ven a mí. Para entender las palabras de Jesús, es necesario viajar en el tiempo, volver al contexto, escuchar su voz dentro del mundo donde resonó. Cada una de sus frases, aunque eternas, nació en un momento específico, con un público real, con un escenario preciso, con un mensaje que atravesó generaciones, pero que primero fue susurrado en un rincón del mundo. Juan 7:37. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Estas palabras no fueron pronunciadas en cualquier lugar, ni en cualquier día. Fue el último día de la fiesta de los tabernáculos, una de las 3 grandes fiestas del calendario judío, una celebración nacional, un evento espiritual y profundamente simbólico. Durante 7 días, el pueblo de Israel recordaba cómo Dios los cuidó en el desierto, cómo vivieron en tiendas, cómo fueron alimentados y cómo bebieron agua que brotó de la roca. Cada día, los sacerdotes tomaban agua del estanque de Siloé, subían en procesión al templo y derramaban esa agua junto al altar, recordando cómo Moisés golpeó la roca y el agua fluyó para el pueblo sediento. Era una ceremonia de gratitud, de memoria, de esperanza, y fue justo en ese momento que Jesús se levantó y alzó la voz. No dijo, yo les daré agua, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí. Él se declaró la roca, la verdadera fuente, el cumplimiento de todo lo que esa fiesta representaba. Pero había un detalle. No todos entendieron, no todos escucharon, solo los que tenían sed. Juan 4. La mujer samaritana. Jesús estaba en Samaria, una región evitada por los judíos, un lugar de tensiones religiosas y sociales, junto a un pozo, solo, en la hora más calurosa del día. Y llegó una mujer, sola también, con un cántaro, con una historia de rechazos, de relaciones rotas, de búsqueda, de vergüenza, de sed. Jesús le pidió agua. Ella se sorprendió. Un judío, hablando con una samaritana. Un hombre,
hablando con una mujer, un rabino, rompiendo barreras. Y entonces él dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Ella no entendía. Pensaba en agua física, en pozos, en cántaros. Pero Jesús hablaba de otra sed, una más profunda. Le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que será en él una fuente que brota para vida eterna. Jesús le reveló su corazón, su historia, su necesidad, y por primera vez ella no fue juzgada, fue vista, fue amada y fue saciada. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Estas palabras fueron pronunciadas no en medio de una fiesta, ni a una persona solitaria. Fueron dirigidas a multitudes, a los pueblos de Galilea que seguían a Jesús, pero que aún dudaban o que esperaban un Mesías guerrero. Jesús vio la multitud, los vio correr tras milagros, tras señales, tras pan. Pero también los vio por dentro, vio su carga, vio su agotamiento, vio su vacío, y entonces habló, yo los haré descansar, tomen mi yugo, aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Jesús no ofreció una técnica, ni una fórmula, ofreció compañía, relación. Un nuevo ritmo de vida. Lucas 15. El hijo pródigo Jesús contó esta historia a los fariseos, a los que lo criticaban por acercarse a los pecadores, y les habló de un padre y de 2 hijos, pero sobre todo de uno, que se cansó de todo, pidió su herencia, se fue lejos, gastó todo, vivió todo, probó todo, y terminó vacío, hambriento, solo, sin identidad, sin propósito, y en ese estado ocurrió lo más importante, cayó en sí. Recordó a su padre, recordó que aún podía volver, y volvió, no perfecto, no limpio, no confiado, solo quebrantado. Y el padre lo vio, y corrió, y lo abrazó, y celebró. Jesús no estaba contando un cuento, estaba revelando el corazón del Padre, un Dios que no espera con reproche, sino con brazos abiertos, con texto unificado. Estas 4 escenas bíblicas comparten un patrón espiritual, un mensaje escondido, un ritmo divino, un mapa del alma. Primero viene la sed, después el reconocimiento, luego y por último el regreso, el encuentro. Jesús no ofrecía religión, ofrecía vida, no impuso condiciones, solo preguntó, ¿tienes sed? ¿Estás cansado? Y sigue preguntando. Hoy, ahora, a ti. A veces, las verdades más profundas están en los detalles que pasamos por alto, en palabras conocidas, que esconden misterios no explorados. Jesús no solo hablaba, Jesús revelaba, y revelaba en capas, en símbolos, en gestos, en tiempos precisos, en lugares exactos. En este bloque vamos a mirar más de cerca, más lento, profundo, para descubrir lo que casi nadie comenta, lo que casi nadie ve. Si alguno tiene sed, Jesús no dijo, todos vengan, dijo, si alguno tiene sed. La condición no era el conocimiento, ni la moral, ni la religión, era tener sed. Pero, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué no hambre? ¿Por qué no necesidad? ¿Por qué sed? Sed. Una señal de vida. En la fisiología humana, la sed es uno de los primeros indicadores de que algo falta, pero también es una señal de que el cuerpo aún está vivo. Cuando la sed desaparece, cuando ya no se siente, es señal de que algo va muy mal. Los médicos lo saben. Muchos ancianos no sienten sed, aunque su cuerpo la necesita desesperadamente. El cuerpo entra en deshidratación silenciosa, el alma también, peligrosa. Jesús hablaba a personas religiosas, gente que iba al templo, que conocía las escrituras, pero que ya no sentía sed, vivían en automático, creían que estaban bien, pero su alma estaba seca, vacía. Y entonces Jesús los llama, pero no a todos, solo a los sedientos. El agua de la fiesta. En la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes derramaban agua frente al altar. Era un símbolo, un acto litúrgico, un recuerdo de cómo Dios sacó agua de la roca en el desierto. Pero lo que muchos olvidan es que esa ceremonia no tenía base directa en la Torá. Era una tradición desarrollada con los siglos, una interpretación, una adición. Jesús, al decir, vengan a mí y beban, no solo se presentaba como la fuente, también estaba diciendo implícitamente, yo soy el cumplimiento de aquello que ustedes solo representan. Yo soy el agua, yo soy la roca. Detalles en Juan 4. La mujer samaritana vino al pozo al mediodía, la hora más calurosa, la hora en que nadie iba, porque tenía vergüenza, porque no quería ser vista, porque su historia la aislaba, pero Jesús ya la esperaba.
No fue un accidente, no fue casualidad, y el pozo donde se encontraron era el pozo de Jacob, un lugar con peso simbólico, un lugar donde en el pasado Dios se había revelado, donde el pueblo había sido alimentado, donde las generaciones se habían encontrado con la providencia divina. Jesús toma ese símbolo y lo eleva, lo transforma. No le ofrece solo palabras, le ofrece una nueva vida, un nuevo origen, una fuente interior, una nueva identidad y algo más. La mujer deja su cántaro. Ese pequeño gesto, ese detalle, lo dice todo. Ya no necesita venir cada día al pozo a sacar agua. Ha encontrado una fuente dentro de sí. Curiosidades en Mateo 11:28. Jesús no dijo simplemente descansen. Dijo, yo los haré descansar. En griego, el verbo usado tiene connotaciones de alivio profundo, de cesar de luchar, de detener la carga. Tomen mi yugo y aprendan de mí. Un yugo era una pieza de madera que unía a dos bueyes. Servía para arar la tierra, para avanzar en línea recta. Pero aquí, Jesús no nos ofrece libertad sin dirección. Nos ofrece un yugo compartido, uno que Él mismo lleva con nosotros, uno que no oprime, sino guía. Uno que no desgasta, sino enseña. El descanso no es inactividad, es caminar al ritmo de Jesús. Un alma guiada encuentra descanso. El hijo pródigo y la verdadera sed. El hijo menor tenía de todo y lo perdió todo. Pero su verdadera necesidad no era dinero, no era comida. No era reconocimiento, era volver a casa, volver al Padre. Y lo más curioso es que Jesús dice que cuando volvió, el Padre corrió hacia él. En la cultura judía, los ancianos no corrían. Era una falta de dignidad. Pero este Padre corre. Corre hacia su hijo, sin esperar explicaciones, sin pedir disculpas. Este detalle cultural revela el corazón de Dios. Él siempre va al encuentro del que regresa. Y la mayor curiosidad, el hijo quería ser un sirviente, pero el Padre lo vistió de hijo, lo restauró. Un patrón invisible. Estos detalles, dispersos en cada historia, forman un patrón espiritual. La sed que no se ve, el encuentro inesperado, la oferta divina, el descanso compartido, la restauración inmerecida. Dios actúa en los márgenes, en los detalles, en los silencios, en los símbolos. Pero solo los atentos, los hambrientos, los sedientos, descubren lo que otros pasan por alto. ¿Estás viendo los detalles en tu propia historia? ¿Estás dejando que tu alma hable? ¿Estás reconociendo las señales silenciosas que te invitan a volver a la fuente? Hasta aquí hemos recorrido las escenas, las palabras, los contextos, los símbolos, los detalles, pero ahora es momento de detenernos y contemplar con más calma. ¿Qué significan todas estas palabras y qué interpretaciones han sido propuestas por quienes estudian las Escrituras? En este bloque no afirmaremos absolutos, no diremos, esto es así y no puede ser de otro modo. Al contrario, vamos a explorar posibilidades teológicas aceptadas, respetuosas, fieles al texto bíblico. Vamos a caminar entre significados profundos, como quien camina por un jardín, sabiendo que cada flor revela algo, pero que ninguna flor lo revela todo. Interpretación 1. Se necesita reconocer la sed para escuchar el llamado. Una lectura frecuente de Juan 7:37 es esta. Jesús no obliga a nadie, no convence por fuerza, no invade el alma, solo llama a quienes reconocen su necesidad, y eso tiene un fundamento profundo. Jesús no dijo, vengan todos, dijo, si alguno tiene sed. Esta condición previa, tener sed, se interpreta como una disposición interior, una apertura espiritual. Según esta línea teológica, el corazón humano necesita ser quebrantado por el Espíritu para reconocer su necesidad de salvación. Nadie viene a Jesús por mérito propio. Todos venimos porque algo en nosotros clama, y ese clamor es el primer eco de Dios actuando. Interpretación 2. El cansancio espiritual no es un fracaso, es una oportunidad. En Mateo 11:28, Jesús llama a los cansados, a los agotados, a los sobrecargados. Muchos intérpretes coinciden en que este cansancio no es solo físico o emocional, es espiritual, existencial. Y lo más sorprendente de esta interpretación es que el cansancio no es visto como algo negativo, sino como el primer paso hacia la gracia. Quien se siente fuerte no busca ayuda, pero quien se reconoce débil queda listo para ser levantado. Desde esta perspectiva, el cansancio es una puerta, una grieta por donde entra la luz. Interpretación 3.
El agua viva representa la acción continua del Espíritu Santo. Cuando Jesús habla del agua viva, hay varias interpretaciones. Una de las más aceptadas es que se refiere al Espíritu Santo. Juan 7:39 aclara: esto decía del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en Él. Según esta interpretación, Jesús no solo promete salvación, sino una presencia interior que fluye constantemente, una fuente que nunca se seca, una vida en comunión constante con Dios. No es una experiencia puntual, es una transformación permanente. Interpretación 4. Jesús cambia el lugar de la adoración. En Juan 4, la mujer samaritana pregunta si hay que adorar en Jerusalén o en Samaria. Jesús responde: ni en este monte ni en Jerusalén. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esta frase ha sido interpretada como una revolución teológica. Jesús no solo sacia la sed, Jesús redefine la adoración. Ya no depende de templos físicos, ni de geografía, ni de estructuras humanas. La adoración auténtica nace del interior, desde el espíritu, en verdad, en comunión directa. Interpretación 5. La fuente eterna es Cristo, no la religión. Muchos estudiosos ven en el relato de la samaritana un contraste intencional entre la religión y la relación con Cristo. Ella tenía conocimiento religioso, sabía de Jacob, sabía del pozo, sabía del Mesías que vendría, pero aún así estaba vacía. Jesús le muestra que no basta con saber, no basta con pertenecer, no basta con tener historia. Lo que transforma es el encuentro real con la persona, con la fuente. A interpretación 6. Volver al Padre no es solo arrepentimiento, es restauración. La parábola del hijo pródigo es interpretada muchas veces como una historia de perdón, pero hay una dimensión más: la restauración. El hijo no solo fue recibido, fue restaurado a su posición, vestido, honrado, celebrado. Algunos teólogos ven en esto una imagen del nuevo nacimiento, otros, una alegoría del poder del Evangelio, otros más, una revelación del corazón paternal de Dios. Sea cual sea la interpretación, el mensaje permanece. Dios no tolera al pecador que regresa, lo abraza, lo celebra, lo reintegra. Otras perspectivas respetuosas. En la historia de la samaritana, algunos comentaristas destacan la ironía redentora. Una mujer marcada por el fracaso se convierte en la primera evangelista de su ciudad. Una extranjera se convierte en testigo del Cristo. Un diálogo informal se convierte en una revelación teológica profunda. Lo pequeño se vuelve grande. Lo roto se vuelve instrumento. Lo oculto se vuelve testimonio. Palabras clave en el original griego. Sed, dipsao, no es solo desear beber, es una necesidad ardiente, urgente, vital, cansados, copio. No es un simple agotamiento, es trabajar hasta el límite, hasta quedar exhausto, aliviar, anapauso. Significa descansar, pero también ser renovado interiormente, lo más profundo. Muchos intérpretes coinciden en que la verdadera enseñanza de estas escenas no es teórica, espiritual, es relacional. Jesús no ofrece soluciones rápidas, ni explicaciones lógicas. Él ofrece un lugar, un encuentro, una transformación, y todas estas interpretaciones, aunque distintas, apuntan a una sola realidad. Solo en Cristo, el alma encuentra lo que por tanto tiempo ha buscado. Llega un momento en todo viaje en que el camino nos obliga a mirar hacia adentro, no a preguntar qué sucedió, sino qué significa, no solo qué dijo Jesús, sino qué cambia en mí al oírlo. Este es ese momento, el de las implicaciones, el de la reflexión. Hemos escuchado a Jesús hablar de sed, de descanso, de fuentes, de yugos, de hogares, de volver. ¿Y ahora qué hacemos con todo eso? Primera implicación: no todo dolor es malo, a veces es una llamada. Jesús habló a los sedientos porque la sed no es una maldición, es una señal. El alma que duele, el corazón que clama, la vida que se siente vacía, no están rotos sin propósito, están señalando algo, están llamando al encuentro, están anunciando que existe una fuente. La sed es un don oculto, una alarma sagrada, una misericordia disfrazada. Segunda implicación: hay quienes están sedientos y no lo saben. Así como los ancianos se deshidratan sin sentir sed, hay almas que mueren lentamente, sin saber lo que les falta. No es culpa, es ceguera, es ruido, es distracción. Por eso, este mensaje es urgente. Revisa tus síntomas, mira hacia adentro, escucha tu alma. Ansiedad constante, descontento crónico, alegrías vacías, cansancio existencial. Tal vez tienes sed.
y no lo sabías. Tercera implicación. Jesús no rechaza a quien llega tarde. La samaritana llegó rota. El hijo pródigo volvió humillado. Los cansados llegaron con cargas. Los sedientos con manos vacías. Y Jesús no los rechazó. Los esperó. Los abrazó. Los restauró. Este es un mensaje contracultural. Dios no actúa como los hombres. No exige limpieza previa. No pide perfección antes del abrazo. Solo quiere el corazón sincero que se atreve a decir, tengo sed. Cuarta implicación. El descanso que Jesús ofrece no es inactividad. Es alivio para el alma. Descanso. En labios de Jesús no significa no hacer nada. Significa andar en su ritmo, con su guía, bajo su yugo suave. Significa dejar de correr sin rumbo. Significa aprender a caminar con propósito. No es pausa, es dirección. No es pasividad, es reposo en movimiento. Y quinta implicación. El encuentro con Jesús cambia la identidad. La samaritana fue vista como impura, el pródigo como indigno, los cansados como inútiles. Pero Jesús no define a nadie por su pasado. Él transforma, redime, restaura. Después del encuentro, la samaritana se convirtió en testigo. El pródigo fue vestido de hijo. Los cansados hallaron descanso. Y hoy, eso sigue ocurriendo. Sexta implicación. El evangelio no es una carga, es una fuente. Muchos rechazan la fe porque solo conocieron reglas, estructuras, peso. Pero el mensaje de Jesús no fue ese. Él dijo, vengan a mí, yo los aliviaré. Tomen mi yugo y hallarán descanso. Ese es el verdadero evangelio. No religión vacía, no peso extra, sino agua para el alma. Séptima implicación. Todos estamos en algún punto del camino de vuelta. Algunos ya oyeron el llamado, otros apenas reconocen la sed, algunos llevan años cargando, otros están volviendo como el hijo pródigo. Pero todos estamos siendo llamados por una voz mansa, por un amor que no se impone, pero que nunca se retira. Reflexiones personales. ¿Dónde estoy en esta historia? ¿Soy el que aún no reconoce su sed? ¿Soy el que ya está cansado, pero no sabe cómo parar? ¿Soy el que va de fuente en fuente, sin ser saciado? ¿O ya he oído la voz, pero temo volver? La buena noticia es esta. No importa en qué punto estés, Jesús sigue diciendo, ven a mí. En silencio, cierra los ojos. Piensa, ¿qué dice tu alma ahora mismo? ¿Hay un clamor? ¿Un susurro? ¿Un eco? No lo ignores. Es posible que esa sensación sea el primer paso de tu regreso. Y así, llegamos al final de este recorrido. Pero si has llegado hasta aquí, ya sabes que no ha sido solo un video, ni una serie de enseñanzas, ni un análisis histórico. Ha sido un llamado, no de quien habla, sino de aquel que sigue susurrando a través de las páginas antiguas, a través de las palabras eternas, a través del espíritu que aún sopla. Volvamos por un momento al principio, a esas dos preguntas simples, pero profundas. ¿Estás cansado? ¿Tienes sed? Tal vez hoy las escuchas de otro modo. Tal vez ya no son solo frases retóricas. Tal vez ahora son espejos. Tal vez hoy reconoces que hay un vacío que nadie llenó, una búsqueda que nunca terminó, una fatiga que no se resuelve con descanso físico, una sed que ningún logro ha logrado saciar. Si es así, entonces lo que Jesús dijo no fue solo para otros, fue para ti. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vengan a mí todos los que están cansados, y yo los haré descansar. No necesitas saberlo todo, ni tener todo resuelto, ni ser perfecto, ni fingir que estás bien. Solo necesitas dar un paso, un gesto interior, un clamor sencillo, un sí sincero, aunque sea entre lágrimas. Y si aún no sabes cómo hacerlo, no temas. Solo habla con Dios, en tus palabras, en tu lenguaje, desde tu lugar. Puedes orar así, si lo deseas. Señor Jesús, reconozco que tengo sed, que estoy cansado, que he buscado en muchas fuentes y aún no he encontrado descanso. Hoy quiero venir a ti, quiero conocerte, quiero beber del agua viva, quiero caminar contigo. Enséñame a descansar en ti. Amén. Y después de orar, ¿qué sigue? No estás solo. Busca una comunidad de fe, una iglesia que enseñe la Biblia con fidelidad y amor, personas que te acompañen, que oren contigo, que te ayuden a crecer. Nadie nace sabiendo caminar, y la vida con Dios es un camino, pero no se camina en soledad. Y si este contenido ha hablado a tu alma, si alguna frase tocó algo profundo en ti, si sentiste que Dios te estaba hablando, entonces te invitamos a quedarte con nosotros, a seguir explorando, a descubrir otros misterios, a abrir más escrituras. Aquí, en este canal, no buscamos entretener, buscamos profundidad, verdad, vida.
Y si eso resuena contigo, este espacio también es tuyo. Te invitamos con respeto y libertad a suscribirte, a compartir, a enviar este video a quien lo necesite, no para hacernos grandes, sino para que más almas sedientas encuentren la fuente, porque el mensaje no es nuestro, es de Él, y su voz sigue diciendo, hoy, ahora, a ti.